pantalla con ustedes. ¿Se lee la pizarra? ¿Clase práctica se lee? Sí, profe. Bien, vamos a ver unos problemas. Les escribo el problema. Aquí los enunciados suelen ser un poco largos, pero bueno, hay que escribirlos. Regalaremos una cesta de frutas. Para la cual contamos con 10 naranjas, y 7 mandarinas. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas cestas distintas podemos arreglar si no se permite la cesta vacía? Ahora no recuerdo si este problema está en las notas que les di en español. De cualquier forma, la idea es que lo que quiero es que lo hagamos entre todos, ¿no? O sea, quiero dar a ver, 5 minutos, 5 o 10 minutos, 5 minutos. Y cuando alguien tenga alguna idea para resolverlo, me dice. ¿De acuerdo? Toboganes y escaleras. Toboganes y escaleras. Toboganes y escaleras. ¿Por qué toboganes y escaleras? Es muy difícil. ¿Por qué, mami? ¿Por qué? ¿Por qué ayer ¿Por qué ayer te pediste, mami? ¿Por qué ayer pediste? ¿Por qué habías pedido? Lloraste con una canela. Pediste con una canela.
Yo comí medicina. ¿Medicina? ¿Y medicina? No tomas medicina, tú eres un niño. No, mi vitamina. ¿Vitamina? Vitaminita. Mira, hermano, no tienes que ir. Te comiste esa y ya te lo damos, ¿no? Ajá. No, pero siempre que vas a comer algo, te la van a dar. Me debe acabar las manos. El de nada no te debe. ¿Alguna idea para hacer este? Profesor, una duda. Las cestas pueden tener cualquier número de frutas, ¿no? Bueno, Sí, no hay límite. La única restricción es, bueno, la restricción es que tienes más que tienes 10 naranjas, 7 mandarinas. ajá. Incluso puedes tener una cesta que tenga todas, ¿no? Las 10 naranjas y las 7 mandarinas. Lo que no se vale es que tengas... También puedes tener una cesta de puras naranjas. Lo que no se vale es, lo que no se permite es que la cesta esté vacía. Ok. Sí. Profesor, ¿podríamos numerar todas las combinaciones que se puedan hacer con las 10 naranjas y las 7 frutas? Las 7 mandarinas, perdón. Bueno, ahorita no estoy hablando, no, bueno, yo todavía no he dado la noción de combinación, ¿no? Y de permutación de un conjunto. Aquí, bueno, hemos estado hablando de un procedimiento más o menos, de una metodología, ¿no? Que la primera parte sería identificar o reconocer el tipo de arreglo que tengo que representa, o sea, qué arreglo, qué estructura matemática o qué arreglo representa un objeto o una cesta en este caso, ¿no? Y lo que uno puede ver es que un arreglo que represente una cesta se puede ver como, es un arreglo de tamaño 2, de hecho. O sea, una cesta la podemos representar como un arreglo de tamaño 2, donde aquí, en la primera posición, voy a poner el número de naranjas que tiene la cesta y en la segunda el número de mandarinas, o sea, como una pareja ordenada, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa la pareja 1? ¿Cuántas mandarinas? 7. 1, 3. 1, 3, lo que representa es una cesta con una naranja y 3 mandarinas, ¿no? La pareja ordenada 0,7 representa una cesta formada por 7 mandarinas. Y, por ejemplo, la pareja 10,0 es una cesta de 10 naranjas. Entonces, lo importante aquí es, para empezar, reconocer que toda cesta se puede representar como una pareja ordenada, donde el primer elemento de la pareja es un numerito, o sea, es una pareja A, B, donde A es pertenece a 0, 1 hasta 10 y B es un número entre 0 y 7, ¿no? Y eso, esa forma o esa estructura que tiene esta manera de representar una cesta me está sugiriendo que para resolver este ejercicio, ¿qué principio vamos a usar? ¿El de la suma o el del producto? Es el principio del producto y el principio de la suma también, porque de hecho no puede estar el par ordenado 0,0. Y vamos a usar, excepcionalmente sí, vamos a usar el principio de la suma, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a suponer, por un momento,
Supongamos que sí es válido, supongamos que sí contaremos a la cesta vacía, ¿no? Esto para facilitar el razonamiento que sigue, ¿no? Si suponemos que sí vamos a contar la cesta vacía, esas cestas distintas que hay que contar, se pueden generar realizando consecutivamente dos tareas. La tarea 1 sería, tarea 1, colocar naranjas en la cesta. Naranjas en la cesta. La tarea, y después que yo coloco naranjas en la cesta, la tarea que sigue es colocar mandarinas. Entonces, realizar consecutivamente estas dos tareas me genera una cesta. ¿De cuántas formas distintas se puede hacer la tarea 1? Recuerden que si es válido que no haya naranjas en la cesta, esto se puede hacer de 11 formas distintas. O sea, colocar naranjas se puede hacer de 11 formas distintas. ¿Por qué? Porque o no pongo ninguna, o pongo una, o pongo dos, o hasta 10, ¿no? O sea, hay 11 formas de colocar naranjas en la cesta. Y por la misma razón, análogamente, el número de formas de colocar mandarinas sería, si son, ¿cuántas mandarinas son? Que tenemos 7 mandarinas, ¿no? Entonces, el número de formas de hacer la tarea 2 sería 8 formas distintas, ¿no? ¿Sí se entiende eso? Entonces, por el principio de producto, el número de cestas distintas sería el producto de esos dos números, del número de formas de hacer cada tarea. Sería 11 por 8, que es 88. Pero como bien dijo el compañero hace un rato, habría que usar el principio de la suma o simplemente, o sea, para terminar el ejercicio, el problema es que aquí, en este análisis, estamos considerando la cesta vacía, ¿no? Que podríamos representarlo como la pareja ordenada 0, 0. Entonces, para llegar a la respuesta, lo que hay que hacer simplemente es restarle 1, que sería la cesta vacía que estamos contando aquí, y el resultado del problema es 87. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer otro. Sabemos que las placas de automóviles en el DF están formadas por 3 letras y 3 números. Entonces la pregunta es, ¿cuántas placas distintas hay? O se pueden construir con esas restricciones, ¿no? Aquí vamos a asumir que el alfabeto tiene 26 letras. Es el alfabeto norteamericano, ¿no? Tiene 26 letras y que los dígitos son, bueno, los dígitos son los que son, ¿no? Son el 0, son 10, ¿no? Son 10 dígitos. Uh-huh. Entonces, este problema, ¿qué principio vamos a usar para resolver? O para empezar, ¿qué estructura, qué tipo de arreglo representa una placa? ¿Es un arreglo de qué tamaño? ¿El tamaño 6? Es un arreglo de tamaño 6.
O sea, eso es fundamental. O sea, todos estos principios, bueno, sobre todo el principio del producto, para aplicarlo correctamente, pues hay que saber con claridad el tipo de arreglo que representa al objeto, a los objetos que quieres contar. Entonces, aquí es fundamental hacer ese primer paso, ¿no? Incluso cuando uno no tiene claro el tipo de estructura que representa el objeto, empiezas a construir instancias concretas de los objetos que quieres contar hasta que te das cuenta de cómo puede ser el arreglo, ¿no? O sea, todavía no hemos llegado a la parte de que estos arreglos, yo lo mencioné, pero todavía no llegamos ahí. Estos arreglos pueden ser de distintos tipos, pueden tener objetos repetidos, objetos sin repetir, puede ser que el orden importe o que no importe. Pero bueno, eso vamos a irlo viendo poco a poco. Ahorita lo que nos interesa destacar en estos problemas es identificar el principio básico de conteo que nos sirve para resolver el problema, ¿no? Entonces, como bien están diciendo, una placa es un arreglo de tamaño 6. Entonces, aquí va la placa y aquí va aquí van las letras. Son 3 letras seguidas de 3 dígitos, ¿no? Entonces, está claro que para resolver este problema, el principio que nos va a funcionar, ¿cuál es? El del El producto. del producto. El del producto, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer son 6 tareas consecutivas, ¿no? La tarea 1, bueno, vamos a... Son 6 tareas, ¿no? Vamos a ver aquí. La tarea 1, la tarea 2. O sea, me gusta verlo con tareas, es más natural. En estos ejemplos que más o menos son sencillos, relativamente sencillos, también se está claro que estos arreglos son elementos de un producto cartesiano. Uh-huh. Digamos, los dígitos son este producto. ¿Ya? ¿Sí? Y entonces, podemos aplicar el principio del producto como se presentó originalmente, pero de cualquier forma, cuando lo veo con tareas se me hace más natural. Ustedes en definitiva lo hacen como quieren, ¿no? El problema es explicarlo bien, ¿no? Entonces, una cosa es, quiero generar a todas las placas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es poner una letra en la posición 1, ¿no? De ese arreglo. Después, en la tarea 2, debo poner una letra en la posición 2. En la tarea 3, poner una letra en la posición 3. La tarea 4 consiste en poner un dígito o poner un dígito en la posición 4, etcétera, ¿no? Y así me sigo con todas las tareas. En las últimas 3 tareas consisten en poner la tarea décima, es poner un dígito en la posición I, ¿no? Entonces, está claro que las primeras 3 tareas se pueden hacer de 26 formas, ¿verdad? Esto se puede hacer de 26 formas. Ya no lo estoy escribiendo muy bien, ¿verdad? Pero bueno, lo importante ahorita es que se entienda. Y cada una de estas tareas, la 4, la 5 y la 6, cada una de ellas se puede hacer de 10 formas distintas. Entonces, por el principio del producto, el número que ando buscando es 26 al cubo por 10 al cubo. Uh-huh.
Vamos a poner otro. En ciertos lenguajes de programación, el nombre de una variable consta de una letra o de una letra seguida de un solo dígito. El compilador no distingue entre mayúsculas, y esa es una observación, ¿no? El compilador no distingue entre mayúsculas y minúsculas. O sea, ¿qué quiere decir? Que para él lo mismo da que pongas una A mayúscula que una A minúscula, ¿no? La pregunta es, ¿cuántos nombres se le puede dar a una variable? Nombres distintos, claro, ¿no? ¿Cuántos nombres se le puede dar a una variable? Ujú. Tan pronto ustedes me digan, ya tengo una idea de cómo hacerlo, lo hacemos, ¿no? Para seguir con otro. Ahí se podría utilizar primero el principio de la suma, ¿no? Para las que están compuestas solo de una letra y de las que están compuestas de una letra y un dígito. Ok, muy bien. ¿Y luego? Bueno, vamos a hacer, sí, vamos a ver, vamos a hacer lo que estás planteando y después continuamos, ¿no? Vamos a... O sea, lo que están proponiendo es correcto. Entonces, la respuesta, ¿no? Sea ese. Esto es un poquito... Suena un poquito feo, pero está bien ponerlo, ¿no? Sea ese el conjunto que quiero contar, ¿no? Entonces, lo que están proponiendo es una partición de ese. Sea S1, serían... bueno, a ver, ¿quién es ese? Ese es el conjunto de de los nombres que se le puede dar a una variable en el lenguaje. Entonces, S1 serían los X que pertenecen a S, tales que X tiene está formado por un solo carácter, ¿no? Bueno, a ver, déjame escribirlo más aquí abajo. Bueno, S tales que X es un solo carácter, ¿no?
Ujú. Y S2 serían los X en S, tales que X está formado. Es mejor ponerlo así, ¿no? Está formado por dos caracteres. Entonces está claro que S1 intersección S2 es vacío y la unión de estos dos es S, ¿no? Luego, lo que estoy intentando hacer es escribir la respuesta, ¿no? O sea, como quizás ustedes tendrían que hacerlo en un examen, ¿no? Luego, no, el S1 está formado por todos aquellos nombres que están, o sea, el tipo de variable, vamos a ver. Para que quede claro, ¿no? Déjame borrar acá. Bueno, vamos a hacer este análisis que voy a hacer ahora no es digamos, es aparte. Este es un análisis aparte que voy a hacer que simplemente es para entender, ¿no? Para entender lo que quiero. Me están preguntando que cuente a todos los nombres posibles que se le puede dar a una variable en ese lenguaje. Entonces, las variables o pueden constar de una letra, o pueden ser, o un carácter, digamos, o puede estar formado por dos caracteres. Cuando es una letra, perdón, cuando es un carácter, que decía, consta de una letra o de una letra seguida de un solo dígito. Entonces, cuando es un carácter, solamente es una letra. Y cuando está formado por dos caracteres, es una letra seguida de un dígito. Esto es por ejemplo, esto es un nombre. Estos dos son nombres distintos para una variable. Entonces, lo que me decían con respecto a las minúsculas y las mayúsculas es que no importa. O sea, si yo pongo este nombre, se cuenta igual que si pongo la A mayúscula. O sea, esto es el mismo nombre para la variable. O sea, no cuenta como nombres distintos. A eso se refiere que el compilador no distingue de minúsculas y mayúsculas. Este nombre es el mismo exactamente que el nombre de la variable B2. Estos dos son iguales. ¿Sí? Entonces, eso es para que se entienda el tipo de nombre que puede tener una variable en este lenguaje, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a pasar la raya, vamos a seguir, ¿no? Con el análisis. Entonces, lo que habíamos concluido, lo que concluimos es que esto es una partición, ¿no? Luego, por el principio de la suma, o sea, ese es el conjunto que quiero contar. Todas las variables, nombres de variables distintos para nombres para una variable en ese lenguaje, ¿no? Por el principio de la suma, el cardinal de S sería igual a la suma de estos dos. El cardinal de S1, si suponemos que el alfabeto es aquí letras distintas son 26 y dígitos son 10, ¿no? Entonces está claro que el cardinal de C1 es 26, ¿no? Y para calcular el cardinal de C2, como bien decían por ahí, lo que vamos a usar es el principio del producto, ¿no? O sea, vamos a escribirlo. O sea, esto les va a parecer muy largo lo que estoy escribiendo, pero hay que intentar aproximarse a lo que estoy haciendo, ¿no? A la hora de escribir en un examen. Los elementos de C2, que son palabras o nombres de tamaño 2,
los elementos de C2 se pueden generar realizando consecutivamente dos tareas, ¿no? La tarea 1, colocar una letra en la posición 1. En la tarea 2, colocar un dígito, ¿no? Colocar un dígito en la posición 2. Entonces, eso está claro que realizar consecutivamente esas dos tareas genera todas las palabras de tamaño 2 en ese lenguaje, o todo nombre de variables del tamaño 2 en ese lenguaje. Entonces, por el principio del producto, bueno, y cada una de estas tareas también está claro, ¿no? La tarea 1, esta se puede hacer de 26 formas. Y la tarea 2 se puede hacer de 10 formas, ¿no? 10 formas distintas. Por el principio del producto, el cardinal de C2 es igual a 26 por 10, que es 260. Entonces, el cardinal de S sería igual a 26 más 260, que es 280. ¿Cuánto es? 286. Este sería el número, ¿no? Vamos a hacer otro, un poco más complicado. Bueno, más complicado, de hecho. Hasta ahora lo que hemos puesto son ejemplos, digamos, sencillos, ¿no? Ahora sí les voy a poner uno más difícil. ¿Cuántos números impares hay entre los números 1000 y 9999? Con dígitos distintos. Entonces les voy a dar un tiempo para que lo piensen. Y cuando tengan alguna idea me dicen. Profesor, Dime. ¿cuentan el 1000 y al 9999? Entre 1000 y 9999. Ok. Sí. Y tienen que tener, eso es importante, ¿no? Tienen que tener dígitos distintos. No se vale repetir dígitos. No, ya me ganaste. No, ya perdí demasiado. Por favor, mami, por favor. Déjame apagarle la estufa. Por favor. Ustedes sí que
ruido mucho. Mami. Déjame apagar. Es que la lotería es muy fácil. Tienes mucha suerte. No, mi mamá ya ha pedido 3 veces la lotería. Mala suerte. Y esta es la última partida. Esta vez debes ganar, mami. Esta vez debes ganar. No quieres ganar otra vez. No, no te quiero ganar. Ya no quiero perder tantas veces. No, papi. Papi, papi, papi. Papi. Quiero vamos. Esta vez. ¿Me ayudas a jugar la papa? ¿O estás en clase? ¿Estoy en casa? No, a ver, te puedo hacer, si lo estamos hablando, ¿sí? ¿Sí? Le puse un poco. Rápido. Vale. Dame un segundo. Para que no se hagan hacer las papas, se les dirá, ¿cómo se dice una vez? Permítame. Espérate que te puedes quemar, ¿eh? Si es así. No lo sabes, no lo sabes. Espérate, guarda. No. ¿Qué va a hacer mi jugar? Sí. La última partida ya. Podremos utilizar el hecho de que sería un arreglo de orden 4 el problema Sí, eso es y importante. utilizar el principio de la multiplicación Ok. para contar por casilla cuántos números podemos utilizar. Ejemplo, en la última casilla, para que el número sea impar, tiene que terminar en 1, 3, 5, 7 o 9. Lo que es, bueno, en la casilla de las unidades, perdón. Lo que significa que solamente tenemos 5 opciones. Las Ok. demás casillas pueden ser tanto par como impar. Sin embargo, como ya tomamos una casilla, como todos los números tienen que ser diferentes, la casilla de las decenas podría ser cualquier número entre 0 y 9, Ujú. exceptuando el número que ya tomamos de la unidad. Lo mismo Sí. para las centenas y las milésimas. Bien, entonces vamos a... Hay una pequeña imprecisión ahí, pero bueno, como suele suceder cuando... Hay una imprecisión en el razonamiento, pero es importante que nos demos cuenta todos, ¿no? A ver, vamos a... Pero en principio vamos muy bien, ¿no? A ver, entonces es usar el principio del producto. Cualquier número entre 1000 y 9999 es un arreglo de tamaño 4. Entonces, para generar todos estos números, vamos a realizar consecutivamente tareas, ¿no? Tarea 1, colocar un dígito, tomar un dígito, vamos a ponerlo, ¿no? Vamos a ponerlo así. Seleccionar un dígito para las unidades, ¿no? Yo lo voy a hacer así, tú me dices si esta es o no la propuesta que tú me estás diciendo. Seleccionar un dígito para U.
La tarea 2 sería seleccionar un dígito para D, etcétera, ¿no? Tarea 3. Seleccionar un dígito para C, para las centenas. Y la última tarea, seleccionar un dígito para los milis. Entonces, la tarea 1, ¿de cuántas formas se puede hacer? ¿De cuántos? A ver, vamos a ver qué posibles. A ver, vamos a escribir, ¿no? A ver, déjame poner acá. U pertenece al conjunto, como tiene que ser impar el número, al 1, al 3, 5, 7 y 9, ¿no? Las decenas puede ser cualquier número, ¿no? Las centenas también, ¿no? Las centenas y las decenas pueden ser cualquier dígito. Pero, a ver, los miles pueden ser cualquier dígito. El primer no puede ser 0, ¿verdad? Entonces, solamente fíjense que centenas y decenas. Centenas y decenas pueden ser cualquier dígito entre los 10 posibles. Las unidades solamente hay 5 opciones. Y para este no puede ser 0, ¿no? Este que está acá tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué tiene que ser distinto de 0? Porque ya no sería un número entre 1000. O sea, uno que empiece con 0 sería un número de 3 cifras, ¿no? Sería una forma de representar con un arreglo de tamaño 4 a un número de 3 cifras que no estaría entre 1000 y 9999. Entonces, este que está acá puede ser 0. Entonces, los miles pertenecerían al conjunto 1, 2, a todos los dígitos menos el 0, ¿no? Entonces, según el razonamiento que me acaban, según la forma en que escribí las tareas, el número que ando buscando sería 5, que es el número de formas de hacer la tarea 1, por 10, por 10, por 9, ¿no? Ah, no, perdón. Porque aquí estoy repitiendo dígitos, ¿verdad? Entonces, vamos a borrar. Uno, dos. Esto parece que se traba de repente. Ok, entonces 5 por 9, porque no puedo usar el dígito que usé en las unidades. Ahora, para poner las decenas, no puedo usar ni el dígito que usé para las unidades ni para las decenas. Y entonces, ¿qué pondría aquí? Un 8. Y después, el último. Sería 7, ¿no? 7. Bueno, el problema es que esto que estoy haciendo acá, este número no es correcto. O sea,
O sea, este razonamiento tiene un pequeño detalle que hace que no, que lo que lo hace que sea incorrecto, o sea, que no funcione. Porque fíjense que a ver, déjenme poner un ejemplo, ¿no? O sea, aquí es una observación importante. ¿Por qué este razonamiento falla? Una observación. Tal como están ordenadas las tareas, el número de formas de hacer la tarea, incluso hay otras combinaciones, ¿no? Pero basta con que esto falle para que falle todo. El número de formas de hacer la tarea 3. ¿La tarea cuál? A ver, déjeme regresar un momentito acá. No, perdón, el número de formas de hacer la tarea 4, la tarea 4 depende de cómo se realizaron las tareas 2 y 3. A ver, déjenme explicar eso, ¿no? Un ejemplo. Este se traba. A ver. Depende de cómo se realizaron las tareas 2 y 3. A ver, déjenme. 2 y 3. Por ejemplo, si vamos a hacer las tareas, estamos haciendo las tareas, estamos rellenando el arreglo en este orden, ¿no? Primero las unidades, después las decenas. Si yo pongo un 1 acá, vamos a hacer la tarea. Un 1 acá, entonces, ciertamente hay 9 formas de hacer Vamos a poner un 0 acá, por ejemplo. Bueno, vamos a poner un 3. A ver, espérate. Vamos a borrar. Vamos a poner un 3. Vamos a suponer que la tarea 2 la realizo poniendo un 3. Y después hago la tarea 3 y pongo un 4, ¿no? Entonces, el número de formas de hacer, si yo hice la tarea, las primeras 3 tareas poniendo 1, 3 y 4, el número de formas de rellenar este espacio sería 9 menos 3, 7 formas, ¿no? ¿Sí lo ven? Porque ya usé 3 dígitos que sí están contenidos en el conjunto de los valores posibles que pueden tener los miles. Pero en cambio, si yo hubiera hecho las tareas de forma un poco distinta, digamos, 1, 2, 3, 4. Suponte que ahora que hubiera hecho así las tareas. Aquí pongo un 1, aquí pongo un 0 y aquí pongo un 3. ¿De cuántas formas yo puedo poner un dígito acá? ¿Quién me dice? No, son 9, fíjate. Déjame irme para arriba. ¿Es 7, no lo es? No, tampoco. A ver, déjame irme para arriba. O sea, se está trabando la computadora un poco. Son 8 porque el 0 no lo Exacto. podía usar de cualquier forma. Fíjense, los miles son números distintos de 0, ¿no? Entonces, si yo pongo el 0 no es un número de los posibles que puedo tomar acá, pues sería, como me están diciendo, habría 8 formas de hacer esta tarea. Entonces, conclusión, el orden en que estoy colocando, si esas son las 4 tareas que hay que hacer,
para aplicar el principio de producto. Pero solamente hay que escoger el orden adecuado de esas tareas de tal forma que el número de formas de hacer una tarea no dependa de cómo se hizo una tarea anterior. Y eso es una cosa que no mencioné en la reunión anterior, pero sí es importantísimo. Entonces lo voy a escribir. Antes de resolver este problema, vamos a escribir eso porque es importante. A ver, Profesor. bien. Ahí no serían, bueno, es que se supone que sin el 0 son 9 formas, ¿no? Entonces si No, quitamos, porque serían 10, ¿no? Entonces sin el 0 serán 9. a ver, no te entendí. O sea, bueno, originalmente antes de empezar a ubicar valores en decenas, centenas y miles, Sí, serían 9 formas porque eliminamos el 0. Entonces, sí, serían si en 9. ese caso particular tenemos un 0, entonces sería eliminar nada más el 3 y el 1, ¿no? Serían 9 menos bueno, 9 formas posibles, menos 2 del 3, Ah, son 7, sí. serán 7, ¿no? Entonces, el que está mal es el primero, ¿no? Este Ajá. serían 7. Sí, tienes razón. ¿Sí están de acuerdo? Aquí son 7. Ujú. ¿Sí se entiende lo que están diciendo? Son 7, pero el primero eran 6, ¿no? Porque usaste 3 numeritos. Sí. El primero eran, sí, tienes razón, aquí son 6. Y acá son 6. De cualquier forma, lo que está pasando es que esa tarea se está dependiendo de cómo se hizo una tarea anterior. Entonces, esto es importante. El principio de producto solamente es válido, o sea, tal como esta variante del principio de producto, realizando tareas consecutivas, o sea, el principio del producto es válido en esa variante. Es válido, o una condición necesaria, ¿no? Para que sea válido ese principio, si el número de formas, ya me he dado cuenta de que cuando el refrigerador se enciende, la computadora se pasma. No tiene que ver con el internet, pero el número de formas, no sé por qué. El principio de producto es válido si el número de formas de hacer una tarea no depende, esto es importante, ¿no? Esto es clave. Eso es lo que está fallando en este ejemplo, en la forma en que pusimos, en el orden en que pusimos las tareas, en la solución que se propuso, no depende de cómo se realizaron. Esto es importante, ¿no? De cómo se realizaron tareas anteriores. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Esto es importante. Entonces, déjame subrayarlo, ¿no? El número de formas de hacer una tarea no depende, ¿no? No depende de cómo se realizaron tareas. Y entonces, lo que está fallando en este razonamiento es que sí existe una dependencia. Como existe una dependencia, o sea, lo que está pasando en este ejemplo es que sí hay una dependencia de cómo se hicieron las 3 tareas anteriores para ver de cuántas formas se hace la última tarea. Entonces, aquí lo que hay que observar para dar el orden correcto de las tareas, déjenme ver si puedo escribir aquí en el... Sí, yo creo que sí. ¿Dónde está el...? Aquí está, ¿no? Las unidades, lo que hay que hacer, vamos a establecer una relación de contención entre los conjuntos, entre los valores que son posibles, los conjuntos que determinan los valores posibles para las unidades, las centenas, las decenas y los miles. Entonces, hay una relación de contención ahí. Se puede ver, el más chiquito aquí son las unidades. Las unidades están contenidas, o sea, el posible valor que tiene la unidad está contenido en el posible valor que tienen los miles
y estos a su vez están contenidos. Ya el orden aquí no importa de las centenas y las decenas porque es el conjunto más grande. Está contenido en el conjunto de las centenas que está contenido en el conjunto de las decenas. ¿Sí? Esta relación de contención, si yo respeto a la hora de ordenar las tareas esta relación de contención, entonces las estaré ordenando de manera correcta. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que lo correcto para resolver este problema es, si yo le pongo un dígito a la unidad, inmediatamente le quito una posibilidad a los miles. ¿Por qué? Porque las unidades están contenidas en los miles, en los posibles valores que tienen los miles. Si le quito ahora a un dígito, o ocupo un dígito para los miles, como este conjunto está contenido en los posibles valores de la centena, estoy quitando 2 para centenas y forzosamente quitando 3 después para el último. Entonces, el orden de las tareas debe respetar este orden de contención. Y entonces, ¿cuál sería el orden correcto? Pues tarea 1, un dígito, colocar las unidades, el dígito seleccionar el dígito para las unidades. Tarea 2, el de los miles. Tarea 3, el de las centenas. Y la última, el este. Estos dos se pueden intercambiar, no importa cómo sean estas dos. El resultado es el mismo. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Profe, ¿puede volver a repetir? Bueno, o sea, sí entendí esto que está diciendo, pero no entiendo por qué es 7 en los miles. Bueno, lo que dijo el compañero hace un momento, creí que lo había entendido, pero no. Sí, a ver, bueno. Lo bueno es que lo mejor es que pregunten al momento en que uno está diciendo las cosas. A ver, vamos a... ¿Dónde estaba? Aquí, ¿no? En el ejemplo dices. En el ejemplo, ¿no? No, ahí donde estaba escribiendo, al ladito tenía un 7. Ah, bueno, sí, 7 fue. Aquí, ¿no? Sí. Ajá, Aquí, ¿no? ¿Por qué sí. puse 7? A ver, los miles, bueno, déjame escribir. El numerito que va aquí, en los miles, ¿sí ves? Sí. El numerito que va en los miles es un número entre 1 y 9. O sea, son 9 posibles valores. Pero como yo estoy rellenando los dígitos de izquierda a derecha, cada vez que use 1, ese número, si está dentro de los posibles valores de los miles, pues hay que quitárselo como posibilidad de los miles, ¿no? Entonces, lo que yo decía que es que en este ejemplo, el 0 no es una posibilidad para los miles. Solamente el 1 y el 3, y el 1 y el 3 sí lo son. Por tanto, de las 9 posibilidades de los miles, hay que quitarle 2, y por eso me queda 7. O sea, el número de formas de hacer esta última tarea sería 7. ¿Sí entiendes? Porque quité al 1 y al 3, que sí eran posibles valores para los miles. Porque no puedo repetir dígitos. En cambio, en esta otra forma de realizar las tareas, a las 9 posibles valores que pueden tener los miles, le tengo que quitar estos 3 numeritos. Porque son valores posibles y 9 menos 3 es 6. Sí, Entonces, lo que está pasando aquí es que ese orden de tareas no es correcto porque, repito, el número de formas de hacer esa última tarea depende de cómo se realizaron las tareas anteriores. Por eso está fallando el principio. No podemos aplicar el principio del producto si aparece esa dependencia. Entonces, aquí el orden correcto de las tareas es, como decía Ana, está aquí, ¿no? Lo correcto aquí es, primero, esta es la tarea 1, eso es correcto. La tarea 1 es esta. Esta es la tarea 1. La tarea 2, ¿cuál es? ¿Quién me dice? La 2, seleccionar a los miles. Seleccionar los miles. Y ya la 3 y la 4 pueden ser cualesquiera de estas. Esta sería la tarea 3 y esta sería la tarea 4. En ese orden, sí, ya obtengo la respuesta correcta. ¿Y la respuesta correcta cuál es? 5 por... ¿por qué? Ahora, ¿de cuántas formas hago lo de los 8. miles? Por 8, por 8 8, por por 7.
por 7. Esta es la respuesta correcta. ¿Sí se entendió? Sí. Una, Bueno, dime. una duda. ¿Esto cómo lo representaría en forma de producto cartesiano? Bueno, Precisamente, porque es un poco- aquí no funciona. Buena pregunta, ¿no? O sea, la primera presentación del principio del producto como el cardinal del producto cartesiano es igual al producto de los cardinales de estos conjuntos que están en el producto, pues sencillamente aquí no lo puedo representar de esa manera. Esa es la forma primitiva, o sea, la forma más simple de presentar el principio del producto. Pero cuando ya empiezan a aparecer variaciones y restricciones, realmente la manera que sí nos sirve de aplicar el principio del producto es esta que estoy proponiendo, que es generar los tipos de arreglos que quiero contar mediante una sucesión de tareas. O sea, aquí lo que sí funciona es esto. Cuando se empiezan a complicar los problemas, ya no, de manera natural yo no puedo ver esto como un producto, como el cardinal de un producto cartesiano. Aunque claro, sí lo podríamos ver, ¿no? Entonces, lo que podríamos decir es que o sea, que estoy haciendo el producto cartesiano de 4 conjuntos, pero no es natural, o sea, sí se ve muy natural. Donde el primer conjunto tiene 5 elementos, el otro 8, el tercero 8 y el cuarto 8, de 7, perdón. Pero, repito, se me hace preferible usar un método como es el de las tareas, que de manera natural están apareciendo la solución, ¿no? Entonces, en cambio acá si yo directamente digo, pues el número de arreglos de números impares de este estilo, entre 1000 y 9900, corresponden al producto cartesiano de 4 conjuntos, donde uno tiene cardinalidad 5, el otro tiene cardinal 8, 8 y el último 7. Pues tendría que explicar explicar, ¿no? Argumentar por qué el primero tiene 5, porque se puede hacer, ¿no? Pero me parece un poquito más engorroso y poco natural, repito, que la opción de las tareas, ¿no? las condiciones serían bastantes las que habría que definir. Son bastante, exacto. No es que esté mal, se puede hacer, pero habría que dar una explicación muy ahí, que se puede hacer, por supuesto, pero se me hace un poco más natural la opción de las tareas. Esta variante de las tareas se me hace más natural. Bueno, entonces, lo que quería hacer ahora para acabar, ver un par de problemas, o sea, como va examen y bueno, sí hicimos problemas de principio de las cajas, pero bueno, estuvieron estas vacaciones por el medio. Entonces, lo que voy a hacer ahora es vamos a hacer un par de problemas y con eso acabamos sobre el principio de las cajas, ¿no? Porque el principio de las cajas va a examen, ¿no? Y probablemente el examen probablemente, bueno, casi seguro, lo voy a repetir de todas formas el miércoles. Deben ser dos preguntas del principio de las cajas y 2 preguntas de lo que estamos viendo ahorita, ¿no? De principios básicos de conteo. Ese es el examen. Entonces, vamos a hacer un par de problemas sobre el principio de las cajas. Tienen un entero. Un entero impar, un número natural impar. Demuestre que bueno, les cambié ahora, tiene que cambiar ahora para principio de las cajas, ¿no? Que es otro tipo de problema. Demuestre que
que existe un entero positivo n tal que m divide a 2 a la n menos 1. Bueno, este problema no está sencillo, pero vamos a una sugerencia. Bueno, lo voy a hacer porque... Bueno, a ver, le voy a dar un tiempo para que lo piensen. Una sugerencia, ¿no? Sugerencia. Considere a los m más 1 enteros dos a la 1 menos 1, este es 1, el otro es 2 al cuadrado menos 1, hasta, y el último, bueno, el penúltimo es 2 a la m menos 1, y el último es 2 a la m más 1 menos 1. Estos son, bueno, ya termino de decir la sugerencia. Estos son m más 1 enteros. Estos m más 1 número que puse aquí son de esta forma. No sé por qué se está bloqueando. Estos m más 1 enteros son de esta forma, ¿no? Bueno, quizás lo que está pasando es que ya la pizarra esta se me está haciendo muy grandota. Hacer una pizarra nueva. Bueno, tengo m más 1 enteros. Entonces, hay una idea que ha funcionado en varios ejercicios de este tipo. Es si son m más 1 enteros, al dividir por m, esos m más 1 enteros dejan un residuo, que es un numerito que solamente tiene m posibles valores, ¿no? Es el residuo. Este es el residuo al dividir por m, ¿no? Entonces, si son m más 1 números, estos que están acá son m más 1, y divido todos por m, y ese residuo solamente puede tener m valores posibles, ¿qué pasa por el principio de las cajas? Que hay al menos uno que se repite. Que hay dos numeritos de estos, exacto, o sea, que hay dos residuos que se repiten, o que hay dos de estos números dejan el mismo residuo, ¿no? Porque solamente son m posibles residuos, y hay m más 1 números. ¿Qué quiere decir? Que existen S y T que pertenecen a 1, m más 1, tales que tales que 2 a la S dos a la S menos 1 y 2 a la T menos 1 dejan el mismo residuo al dividir por M, o lo que es lo mismo, esto es igual a Q1 por M más R, y esto es Q2 por M más R, la misma R. ¿Eso qué implica? Eso que implica que si los resto, sin pérdida de realidad, yo puedo suponer que S es mayor que T,
Entonces, al restar esos dos números, los resto, ¿no? 2 a la S menos 1 menos 2 a la T menos 1, suponiendo, ¿no?, que S es mayor que T, sin pérdida de realidad. Esto me queda 2 a la S menos T es igual a M por Q1 menos Q2, ¿no? Eso ni me conviene. Esto es un disparate, ¿verdad? A ver, aquí me equivoqué, ¿no? Esto no se hace, esto no se vale. Estoy haciendo. Sí, es 2S, es No, 2 a la sí, T. sí, me equivoqué. A ver, es 2 a la S menos 2 a la T, ¿no? Es igual a esto. Y eso, entonces ahora sí podemos reescribir esto. Esto se puede escribir como 2 a la T, que multiplica a 2 a la T menos S, menos 1, ¿no? O sea, T es la A potencia, la S menos T, ¿no? T es la potencia más pequeña, ¿no? A ver. T es la potencia más pequeña, T es más chiquita que S, entonces aquí saco factor común 2 a la T, acá saco factor común 2 a la T y me queda 2 a la S menos T, perdón, sí. 2 a la S menos T, déjenme borrar, 2 a la S menos T menos 1. Ok, ahí. Y eso es igual a M por Q1 menos Q2. Pero por hipótesis M es impar, ¿no? Entonces, y por otro lado, por el teorema fundamental de la aritmética, tengo a números factorizados de dos formas distintas. Tengo que ese número, que es el mismo, es 2 a la T, que es par, por este otro, que es igual a M, que es impar, por este otro. Entonces, evidentemente, M, ¿a quién no divide de estos dos factores? De estos dos factores. M no divide a 2 a la T, ¿no? Porque esto es par. Y M es impar. Por tanto, ¿a quién tiene que dividir M? 2 a la S menos T menos 1. Exacto. M divide a 2 a la S menos T menos 1, que es justamente el número que ando buscando. O sea, estaba buscando un número de la forma. Esta es la N. La N es S menos T. La N que ando buscando en el enunciado del ejercicio decía, encuentre una N tal que M divide a 2 a la N menos 1 con M cualquier numerito impar. Y ya acabamos. Sí, este está complicado, por eso realmente hay que hacerlo, si no, o sea, que es complicado hacer este problema. Ahorita sí les voy a poner para acabar uno. Para este último. Bien. Es del principio de las cajas. Sí, me acuerdo. Bueno, ese problema está bastante complicado. Entonces, de hecho, ahorita ni siquiera te puedo asegurar que te lo puedo explicar. Mm, ¿Cómo le podríamos? Si quieres, lo vemos
El lunes es clase práctica, ¿no? Sí, el lunes es clase práctica. Bueno, lo que pasa es que en la clase práctica quiero ver ese problema, como está tan complicado, pues un problema de ese estilo no va a ir a examen, ¿no? O sea, desde el punto de vista práctico, me gustaría el lunes ver problemas de... O sea, que se acerquen más a algo que uno pueda preguntar en el examen. Porque ese estaba complicadísimo, o sea, ese problema... Sí sé que lo entendí, sí me acuerdo que lo entendí, pero que me costó mucho trabajo entenderlo. Y que estoy casi seguro ahorita que si lo leo no me voy a acordar de cómo era que iba. ¿Cómo lo podríamos hacer? Déjame leerlo otra vez y ya te digo. ¿Cómo? El lunes te digo cómo le podríamos hacer, pero lo que no quiero es que si, como está tan complicado el problema, me puedo llevar más de media hora fácilmente explicándolo. Y entonces, que sería la mitad de la clase. Pero déjame ver, o sea, vamos a ver si podemos encontrar la manera. O sea, a mí sí me gusta que ustedes tengan inquietudes y que quieran saber, ¿no? Aquí lo ideal, si no hubiera pandemia, te hubiera dicho, ve a verme a mi cubículo, ¿entiendes? Entonces, pero ahorita no puedo decir eso. Pues vamos a ver si podemos encontrar un espacio para explicar eso, ¿no? Pero en principio ahorita no sé cuándo, ¿no? Bueno, a ver, déjame ponerte uno que sí está mucho más sencillo, pero bueno, se parece más al... O sea, el examen yo trato de poner algo que se puede hacer, ¿no? Eh, a ver, déjame escribir esto. Si se selecciona 11 enteros de este número, demuestre que existen al menos dos X y Y, tales que la computadora se está bloqueando bastante. Yo creo que tiene que ver con el tamaño, ya tengo que hacer una pizarra nueva. Existen al menos dos X y Y tales que el valor absoluto de raíz de X. La diferencia de este valor absoluto, el valor absoluto de esta diferencia está entre 0 y 1. ¿Okay? Hay que usar el principio de las cajas para hacer esto. Les doy unos minutos para que lo piensen. O sea, aquí lo que hay que hacer, la sugerencia es cómo definir, o sea, cómo definirías las cajas acá. O sea, estos numeritos del 1 al 100 se pueden colocar en cajas. Como quiero usar el principio de las cajas y hay que colocar 11 enteros en esas cajas, la sugerencia aquí es de qué manera vas a definir 10 cajas, ¿no? ¿Cuáles serán tus cajas? Y son 10. De tal forma que al colocar esos 11 enteros en esas 10 cajas, por el principio de las cajas, 2 de ellos van a caer en una caja. ¿Quién sería tu caja aquí? ¿Qué cosa es caer en una caja? Es para estos 100 números, del 1 al 100. Esa sería la sugerencia, ¿no?
Bueno, vamos a darle idea, ¿no? A ver, vamos primero a pensar un rato. Vamos a pensar antes de escribir la respuesta. Si se toman los numeritos que se van a colocar en las cajas son del 1 al 100. Y según lo que hay que probar, parece natural pensar en la raíz cuadrada, ¿no? O sea, si este es el conjunto n, y me agarro t en n, la raíz de t, ¿entre qué intervalo coloca? O sea, el piso, de hecho, vamos a tomarnos el piso, la parte entera. La parte entera de la raíz de t, en que de hecho vamos a quitar la parte entera, pero sin parte entera. Raíz de t, ¿en dónde cae? ¿En qué intervalo cae? Entre el 1 y el 10, ¿no? El 1 y el 10. Entonces, eso me está sugiriendo, ¿cómo podríamos definir las 10 cajas? Pues la caja I, la voy a hacer corresponder con el piso de raíz de t. O sea, voy a decir que t está en la caja I si la raíz de t es igual a I. Vamos a borrar esto. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas cajitas tengo? Si esta es la definición de caer en la caja I, pues evidentemente el piso, o sea, el raíz de t es un número real entre 1 y 10, pero si yo me tomo el piso de raíz de t, raíz de t solamente está tomando 10 valores posibles. 1, 2, 3, 4, hasta el 10. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en que estoy asignando elementos acá en una caja. O sea, la caja I. O sea, ¿qué cosa es que t está en la caja I? Que la raíz de t es igual a I. ¿Sí se entiende? ¿Puedes repetirlo, por favor? A ver, tengo los numeritos del 1 al 100, ¿verdad? Como bien me acaban de decir, raíz de t está entre 1 y 10. Eso están de acuerdo, ¿no? Sí. Ok, entonces lo que estoy diciendo es cómo meter, o sea, qué cosa es meter a un elemento en n grande en una caja. Lo estoy diciendo acá. Yo digo que t está en la caja I si el piso de raíz de t es igual a I. Y este ahí es un numerito que es 1, 2, 3 o 10, ¿no? Son 10 posibles valores para I. Pero ¿cuántos elementos voy a escoger de acá? Voy a escoger 11 elementos. Y solamente hay 10 posibles valores para esto. Por tanto, por el principio de las cajas, si tomo 11 cualesquiera de aquí, de este conjunto de n, ¿qué va a pasar?
que existen dos elementos, X y Y. O sea, para cualesquiera 11 que tome de n, existen dos. Vamos a escribirlo, ¿no? Esto se está trabando mucho. Para cualquiera 11 elementos. 11 elementos. En n existen, vamos a llamarle 11, cualesquiera 11 n, n', ¿no? Existen X y Y que pertenecen a n'. Tales que, ¿qué va a pasar? Que el techo de raíz de X va a ser igual al techo de raíz de Y. ¿Sí? Perdón, al piso, no al techo. Ya tengo hambre para eso. Al piso de raíz de Y. Pero para que el piso de dos raíces sean iguales, ¿qué tiene que pasar con su valor absoluto? Con la diferencia del valor absoluto. Aquí el piso, parte entera, es lo mismo, ¿no? Pues tiene que estar entre 0, entre 0 y 1, ¿no? De hecho, mayor o igual que 0. No, mayor estricto. O sea, porque X y Y son distintos. Para que dos números reales, a ver, para que dos números reales tengan el mismo piso, que es lo mismo, o sea, ¿sí se entiende lo que estoy diciendo? Si, ¿qué pasa con, a ver, el piso es lo mismo que la parte entera. Para el caso en que los números involucrados sean positivos, que como en este caso, si la parte entera de A es igual a la parte entera de B, ¿qué tiene que pasar en que el valor absoluto de B menos A? Ya, por ejemplo, la parte entera de 2.5 es igual a la parte entera de 2.3, ¿verdad? Que es 2. Pero ¿por qué tienen esos dos números reales la misma parte entera? Porque el valor absoluto de su diferencia es mayor o igual que 0. De hecho, si son distintos, es mayor estricto que 0 y menor estricto que 1, ¿no? Si los dos numeritos, su diferencia es 1, tienen que tener parte entera distinta. Que es esto que está acá es lo que estoy diciendo aquí. ¿Sí se entiende? Sí. Bien, Sí. entonces, ok, entonces con eso acabamos y nos vemos el lunes. Se cuidan. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta luego. Nos Buen fin de vemos. semana. ¿Necesitas un logo memorable para tu marca? Entra al creador de logos de Wix y empiézalo ahora.